Buenas tardes, ya termina el día, así que es el último proyecto. Voy a tratar de estimular lo que queda de clase. Y agradecer a Hilda y a Mabel la invitación. Un placer participar de esta jornada, que fue muy interesante, por cierto. Bueno, el título del trabajo que voy a presentar es, como pueden ver, la lingüística aplicada en los proyectos de investigación básica. O sea que ya desde el propio título estamos partiendo de una distinción entre ciencia y aplicación o tecnología, siguiendo a Branscombe 1993, Dworkin 2017, para citar algunos autores. Se considera tecnología el conjunto de habilidades, conocimientos útiles, instrumentos y organización que permiten producir un bien o un servicio. Y entre varias características que hacen posible esta distinción, una de ellas es que la aplicación o la tecnología está orientada hacia un fin último, cuyo impacto también se espera que sea inmediato, ¿no? En cambio, en la ciencia, más independiente de un fin último particular, y por otro lado, la repercusión puede ser inmediata o puede ser diferida. Un resultado de una investigación puede tener una repercusión 50 años más adelante o incluso más. En esta distinción, en muchos casos, se ha colocado a la ciencia como antecesora, o sea, precediendo a la aplicación. Es decir, primero se hace ciencia y luego se aplican los resultados de esa investigación científica. Y desde un positivismo lógico, Klimovsky ha planteado en una entrevista que le hicieron, que fue publicada en la revista Ciencia Nueva, que la ciencia como algo neutral, desideologizado, y la aplicación como lo contrario, no es neutral, es ideologizado, tiene intereses particulares sobre la aplicación de los resultados de conocimiento científico. En esta ponencia, en realidad, va a estar orientada y siguiendo la perspectiva de Varsavsky, que precisamente ha criticado esa entrevista y esa postura de Klimovsky. Por un lado, porque propone que ciencia y aplicación van juntas, no existe la ciencia desideologizada, así como tampoco la aplicación. Para citarlo a Varsavsky, no nos dejemos mistificar, sostiene, elegir los problemas que va a investigar es una de las actividades esenciales de la ciencia. Son muchos, por cierto, los que opinan que la ciencia avanza más cuando visualiza un problema nuevo que cuando lo resuelve. Y como toda elección, depende de la imagen del mundo que se tenga. Y más adelante sostiene un problema no tiene verdad ni valor, solo importancia. En esta ponencia precisamente mostraré de qué modo en el área de la investigación lingüística, ciencia básica y aplicación interactúan, se interrelacionan y están motivadas por una perspectiva del mundo también. En cuanto al esquema de desarrollo tecnológico, John Bernal señala que no necesariamente la ciencia precede a la aplicación. Cita algún ejemplo, como por ejemplo, como el caso de los remos y las balanzas, que fueron usados antes de que Arquímedes formulara la ley de la palanca. Sin embargo, bueno, la ley de la palanca
permitió posteriores desarrollos incluso más complejos que el de los remos y las balanzas. Y Dworkin también señala que hay muchos desarrollos técnicos tuvieron importante influencia sobre posteriores avances científicos, como el caso del reloj mecánico. Bueno, de esta interacción, como dije, es de la que voy a hablar, pero en el área de una ciencia humana, la lingüística. En mi propio recorrido como investigadora, fueron, por un lado, la concepción del trabajo de campo y, por otro lado, la metodología de investigación participativa, la que, de algún modo, me fueron conduciendo hacia este tipo de perspectiva y después encontrarme con un marco teórico que explicara incluso mi propia metodología que estaba usando, que es esta de Barsavsky, entre otros. En relación al trabajo de campo, siguiendo a Munro, es concebirlo como un espacio dinámico que se construye con los miembros de las comunidades. Y me interesa resaltar esta cuestión del aspecto dinámico, porque supone la relación de diversos actores sociales y sitúa a la investigación científica y al investigador en la dimensión territorial, social, histórica y política. Cuando el investigador trabaja con un miembro de una comunidad originaria, que es en mi caso con el pueblo Huichí, no está trabajando con un hablante nativo, entre comillas. La relación se establece con un individuo social, político, histórico, y en esa relación entre el investigador y el colaborador indígena, o los miembros del pueblo Huichí en este caso, se actualizan relaciones históricas de asimetría social. Yo pertenezco a una comunidad hegemónica, llamada la comunidad blanca, dentro de esa además a una clase media que tuvo acceso a la universidad y a los estudios de posgrado. El colaborador indígena pertenece a una comunidad minorizada, estigmatizada por la comunidad a la que yo pertenezco, en constante resistencia con el avance de un sistema capitalista que impuso la comunidad a la que yo pertenezco, y además a una clase baja dentro de ese sistema capitalista. Hay estudios del Claxo que mostraron cómo el mapa de distribución de los pueblos originarios coincide prácticamente por completo con el mapa de la pobreza. Definida por el no acceso a la educación, al trabajo calificado o especializado, basado principalmente en changas o dependencia estatal, y a lo que se suma además la discriminación racial. Entonces, la investigación territorializada supone la interacción con otros actores que definen el territorio. Estado, ONG, iglesia, universidad, empresa privada, entre otros, según la zona. Con respecto a la investigación participativa, o también denominada por Faxborda, acción participativa, según de Schutter y Yopo, se desarrolla, y cito textualmente, con el objeto de darle un sentido concreto a la participación de los grupos históricamente marginados de la información, inclusive sobre su propia situación y de los procesos de toma de decisiones. Por lo mismo, la investigación participativa no es casual, no es una invención o una idea genial de una persona. Es una conjugación de una crítica teórica epistemológica, una ruptura con los procesos que existen, por un lado, y por otro, el resultado de una reestructuración de elementos innovadores provenientes de diversas experiencias prácticas y de los avances teóricos recientes.
De esta manera, se ha convertido en una praxis nueva que se presenta como una opción metodológica y un enfoque estratégico para la acción. En esta instancia voy a mencionar 3 de otras experiencias de investigación que ponen en relación, como dije, la ciencia básica y la aplicación con la metodología de la investigación participativa. Los 3, me refiero a la creación del manual teórico práctico de gramática wichí, que se publicó en el 2014, el desarrollo de un diccionario bilingüe multidialectal que va a salir online, que está en curso, esperemos terminarlo a fin de año o principios del que viene, y la construcción de un archivo de historia oral del pueblo wichí, que está en construcción, que surgieron estas 3 actividades a partir de demandas concretas de las comunidades participantes. Para que se ubiquen geográficamente, territorialmente, el pueblo wichí en Argentina habita en las provincias de Formosa, Chaco y Salta, y en el departamento de Tarija, en Bolivia, en la ribera del río Pilcomayo. Los colores negro y gris que ven de los puntos son la distribución de los 2 grandes grupos dialectales de esta lengua, el pilcomayeño y el bermejeño, denominados así por causa de los ríos, y hay algunas localidades donde por las causas, digamos, históricas, se convirtieron en centros de trabajo, confluyeron hablantes de distintas variedades dialectales. Muy bien, en cuanto a la primera actividad, la elaboración del manual teórico práctico de gramática wichí, tuvo como objetivos, como fin, la formación de recursos humanos, la capacitación para los docentes, porque este manual surgió de un curso de gramática wichí, y la creación de un material para las futuras formaciones. Entonces, ¿en qué consistió, digamos, esta actividad? Como dije, sí, hicimos un curso que durante 5 años, que fueron 3 encuentros al año, 3 días cada encuentro, al que participaron entre 30 y 40 personas, que fue un grupo fijo. Se elaboraron materiales específicamente para el curso, con actividades, ejercitación, sobre la base de los resultados preliminares que se tenían acerca de la gramática de la lengua. Durante el curso, entonces, se debatieron esos análisis gramaticales, y en función de las ejercitaciones surgieron contraejemplos, correcciones, en fin. El impacto que tuvo este curso fue de distinta índole, un impacto local, por supuesto. Por un lado, la construcción de un conocimiento específico y la formación de las personas, producción de material de gramática, el manual, la traducción de vocabulario terminológico. Iniciamos la traducción de un grupo de 10 palabras terminológicas al wichí, que llevó también su propia discusión. Tuvimos 3 días para discutir cómo traducir verbos. La conformación de un grupo consolidado de 30 a 40 personas, la incorporación activa de jóvenes a los temas de la lengua, algo que tiene que ver con lo territorial, la articulación entre la organización interwichí, la Universidad Nacional de Formosa y una ONG que se llama APCD en Las Lomitas. Además, la visibilidad y el posicionamiento en el ámbito académico local y extendido. Al principio los delegados zonales le descontaban o les retaban a los maestros bilingües que venían al curso, y hacia los 2 últimos años eran los delegados zonales que
le mandaban la nota a los directores de las escuelas diciéndole que tenían que mandar a los maestros al curso. Entonces, el cambio fue importante y eso se debió también a una participación activa de la organización Interwichi, bueno, junto conmigo, que fuimos siempre presentando todas las notas que nos pedían en la provincia, etc. También conseguimos colocar en la agenda de discusión de la universidad la creación de una carrera de formación de traductores bilingües, porque, bueno, conseguimos el aval de la universidad, vinieron las autoridades a entregar los certificados del curso, y en ese acto de entrega se comprometieron a crear esta carrera, de modo tal que luego continuó la actividad en la creación de esta carrera, que ya fue aprobada por el Ministerio. Muy bien. ¿Qué aporte? Bueno, este es el grupo al que me refería. Los aportes. ¿Qué aportes a la investigación básica de los estudios gramaticales de la lengua? Por un lado fue la corrección y la constatación de datos y de los análisis gramaticales por un grupo de 30 a 40 personas que tenían la cabeza pensando especialmente en contraejemplos. Vos decís, bueno, esto se arma así, todos están chequeando a ver si realmente es de ese modo. El registro de los juicios de valor también, que no es menor, siempre se lo combina con las pruebas gramaticales, por supuesto. Registro de datos nuevos, porque entonces a partir de las ejercitaciones o mismo de las pruebas que hacían los que asistían al curso, surgieron ejemplos nuevos de cada uno de los fenómenos, originales y totalmente diversos, digamos, ¿no? Que no surgen a partir de una licitación, con lo cual son bastante espontáneos. Y la construcción colectiva de conocimiento con un consenso de los hablantes respecto del análisis. Y bueno, los debates para la traducción de la terminología gramatical, desde ya que fueron ámbitos de reflexiones teóricas sobre las clases de palabras y los criterios para definir las clases de palabras, en particular en la lengua wichí. Yo no me detendría, en realidad, básicamente la discusión surgió espontáneamente entre traducirlo tomando un criterio funcional o un criterio semántico, lo cual fue maravilloso porque después, cuando decía, bueno, la discusión que se están llevando a cabo es una discusión teórica que tampoco está totalmente definida. Bueno, las palabras como son neologismos, las escribimos de modo tal que estuvieran visibles y tratar de incorporarlas en la oralidad, porque el problema es que si no terminan hablando en español para hablar de su propia lengua, porque no hay terminología específica, entonces ya termina siendo más cómodo pasar al español. Entonces, de ahí surgió esta cuestión. Muy bien. El diccionario. El diccionario, bueno, el objetivo fue crear un diccionario bilingüe. ¿Por qué un diccionario? ¿Por qué esta necesidad de un diccionario? Por un lado, no hay, son muy pocos, hay un diccionario de la variedad de Bolivia, que es más para lingüistas que para usuarios, y después hay vocabularios de 1000, 1500 palabras, por ahí recopilados las palabras en una comunidad muy particular. Entonces, en definitiva, no hay lo que uno esperaría, que haya incluso variedad de diccionarios en la lengua. Y por otro lado, bueno, es altamente necesario para la enseñanza de las dos lenguas, el wichí y el español. Sirve como material de consulta para el manejo de las dos lenguas, tanto para la traducción como para información gramatical. Y además, y citando a Lara, es un instrumento
instrumento de cultura. Es un acervo de la lengua, le da también una representación, es una representación social y de la memoria colectiva. Bueno, para el diccionario hemos empleado, hace muchos años que venimos trabajando en esto, hemos incluido vocabularios que existen, que como son de pocas palabras, en fin, se terminan repitiendo bastante. Hemos hecho diversa cantidad de reuniones, hemos recogido palabras a partir de textos, recogido palabras a partir de campos semánticos. En realidad lo que hicimos fue determinar situaciones cotidianas de la vida cotidiana de las comunidades y que a partir de ahí qué palabras usar en ese ámbito, en esa actividad puntual. Hemos utilizado herramientas diversas para la creación del diccionario, estas reuniones donde también hicimos la capacitación del programa de software que usamos específicamente para la creación del diccionario. Empezamos con el Shoebox, pasamos al Toolbox y hoy día ya estamos con el Flex. Así que bueno, esperamos que ya terminemos, porque si no, la tecnología nos va a pasar por arriba. Las instancias de discusión son inmensas, en distintas zonas, porque fuimos ampliando a incluir de distintas zonas de habla wichí, de modo tal que también hubo que tomar decisiones con respecto a qué tipo de diccionario queríamos crear. Este es un grupo de trabajo en Las Lomitas, Ícalo, Constantino, Lalo, Graciela y la última es quien les habla. Este es otro grupo de trabajo en Formosa. Estos chicos son estudiantes en la universidad. Arminda, Gabriel, Dalesia y Eduardo. Y Mónica, que no es wichí, pero también está participando porque el diccionario es bilingüe. Se definió. Bueno, estos son los ancianos que estamos trabajando ahí con el vocabulario, los nombres de las aves. Francisco López y Paulino Ruiz en Tres Pozos. Bueno, voy no se lee nada. Bueno, les comento porque si no, para no aburrirlos, el diccionario básicamente se definió que fuera bilingüe, wichí y español, dos partes, que también sea la búsqueda de español al wichí, que contenga variedades dialectales. Esto, por supuesto, que va a llevar su tiempo, empezar con una primera especificación. De corte sincrónico, contiene las palabras que se usan en la actualidad. El orden es alfabético, con información gramatical para cada entrada. Discutimos también la forma de cita, hemos definido, no es menor esta discusión, porque esta lengua distingue en los sustantivos, la clasificación que hace es entre lo que se llama sustantivos alienables e inalienables, o dependientes e independientes. ¿Qué quiere decir? Que hay sustantivos que siempre son expresados con el poseedor. Las partes del cuerpo, las relaciones de parentesco y objetos que se usan sobre el cuerpo siempre son de alguien. Entonces, pero lo que pasa en wichí es que siempre debe expresarse de quién es. Y el poseedor no es una palabra independiente, sino que es un prefijo que se añade a la raíz, de modo tal que es una palabra. Entonces, no era menor discutir, bueno, ¿quién va a ser, en qué persona gramatical poseedora va a estar listada el sustantivo? Algo similar sucede con el verbo, porque los verbos también siempre tienen, salvo la tercera persona, la primera y la segunda siempre tienen la marca, el prefijo de persona sujeto.
se definió por la tercera porque es la menos marcada, porque es la que más intuitivamente los hablantes utilizan para responder a la pregunta de cómo se dice tal cosa, bueno, entre otros criterios. Esto que ven, más o menos, es el programa que les comentaba. Bueno, no es imposible de leer, pero bueno, allí está la información que fui comentando. Cuando incluimos los neologismos, agregamos una nota aclarando qué son neologismos y qué contextos fueron creados, porque no están, por supuesto, difundidos en todo el vocabulario de las personas. En algunos casos, sobre todo en los aves, hemos incluido algunas imágenes. Los aportes que este trabajo dio a la investigación de lingüística fueron varios, realmente. Por un lado, uno lexicográfico, con el equipo de trabajo Bramajo, Peralta, Vicente y Vicente son las personas que vimos antes en la foto en los lomitas. En coautoría hicimos un trabajo sobre la investigación lexicográfica que hemos tenido que hacer. Dio lugar para estudiar el grado de morfologización de un tipo de incorporación nominal en esta lengua. Dio lugar para el estudio de la discusión teórica respecto de la palabra comunidad y los límites de la palabra, dado esta cuestión que tiene, esta particularidad que tiene este tipo de lenguas. Dio lugar a un estudio de formación de palabras, donde, porque esto se convierte al mismo tiempo en una base de datos. Entonces, un estudio que hice fue cruzar el mecanismo de formación de palabras con la clase de palabra y el campo semántico. Y surgieron tendencias muy, muy interesantes. Y bueno, y por supuesto, algo que está menos avanzado, que es la variación, el estudio de la variación dialectal en el léxico. Entonces, ¿cuáles son los aspectos en los que varía una variación fonológica, morfofonémica, supletiva? Bueno, a ver si hay también una distribución con respecto a los campos semánticos. Finalmente, el archivo de historia oral. Tuvo, digamos, el fin de, por un lado, crear, bueno, el archivo de historia oral, hacer un registro de la historia reciente a partir de la memoria de los ancianos, la recuperación de la memoria del pueblo, porque, bueno, hay muchas lagunas cuando uno se pone a tratar de reconstruir historias, sobre todo en esta zona del Gran Chaco. Y una revisión histórica de la historia, ¿no? Argentina. El archivo lo estamos armando en un espacio, en la página web que creamos, un espacio responsable, que se llama www.lenguawichitoseguido.com.ar, pueden entrar para visitarla, y si quieren le pueden dar un me gusta en el Facebook. Algún chivo tenía que meter porque se estaban durmiendo. Bueno, y en principio hay este texto aclarativo de que se trata este espacio, ahí lo estamos armando. En principio el acceso es con contraseña para los miembros de la comunidad y quienes estamos trabajando, hasta definir, porque bueno, hay que ver, no siempre la información en internet es demasiado y es incontrolable, no sabemos quién lo lee ni cómo se puede llegar a usar, y hay historias bastante delicadas. Piensen que cuentan de los que hoy son ancianos, cuando eran chicos en los ingenios, bueno, son relatos, en muchos casos, de hechos socialmente traumáticos, ¿no? Entonces,
hay que ser muy cuidadoso con esto, y por eso, en principio, el resguardo y después ir viendo cómo hacer, porque al mismo tiempo esto, la idea es que también se conozca esta historia, ¿no? Este es un modelo para mostrarles más o menos cómo estamos organizando el archivo. Bueno, pensé que sí iba a ver un poco mejor, pero es en una tabla de Excel, estamos codificando cada entrevista, la desgrabamos y la traducimos cuando está grabada en Wichí. A cada una de estas le asignamos un código, bueno, y en esta tabla ponemos la zona, el entrevistado, la comunidad, el año, y en algún momento la idea es completar palabras claves de los temas para facilitar la búsqueda. Bueno, los aportes que este trabajo, que uno diría de aplicación, tiene para la investigación son varios. Por un lado, el estudio de la relación lengua-territorio, variación lingüística y movimientos migratorios, grado de vitalidad de la lengua, historia política y social, económica del pueblo. El contacto lingüístico y la relación con los pueblos vecinos, entre otros temas que abre la información que contienen este tipo de entrevistas. Por otro lado, es un corpus textual enorme y sumamente rico, porque terminan siendo espontáneos, las personas están una hora por ahí hablando casi sin preguntas en el medio porque se mandan a hablar y no paran más. No están tan... se sienten en general más cómodos en armar su propio relato que en responder un formato de entrevista. Y ese corpus textual está siendo usado para un análisis fonológico, por un lado, un análisis morfológico, sintáctico, de distintas zonas. Tenemos del Chaco, de Formosa, de Salta, de Bolivia. Es un corpus bastante amplio y bueno, que pretende ser ampliado. Abre también el campo interdisciplinar. Esto forma parte de un proyecto que dirijo, de Lengua y Territorio, en el que también participa un colega, Marcelo Musante, que es sociólogo y antropólogo, ¿no? Muy bien, entonces esto también abre, aporta al estudio de la historia del pueblo, a la historia de la propia Argentina nuestra, de la relación Estado-pueblos originarios, la historia de las masacres, de los ingenios, los procesos de evangelización, y esto cruzado con los fenómenos gramaticales que también encontramos, y esto, bueno, se complementa con un trabajo paralelo que hace Marcelo Musante con los archivos documentales, ¿no? Lo que uno ve es que los testimonios orales encuentran su comprobación con documentos de archivo, ¿no? Bueno, este es el grupo que hemos llamado Yatetzel, nuestras raíces por la memoria. Acá también estamos trabajando, acá grabando, es Ulises Fernández, que es estudiante de Historia en la Universidad de Formosa, y él está como responsable del archivo, aunque es un proyecto colectivo, ¿no? Al igual que el diccionario. Acá estamos reunidos con los maestros bilingües. Bueno, no, todavía no. Me falta concluir. Nada, todos los comentarios finales. Que con estos tres ejemplos mostrar la compleja trama que gana una investigación científica cuando se la concibe desde una perspectiva territorializada.
en función de la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo y con una metodología participativa de los miembros de la comunidad involucrada. Si bien este es un enfoque que plantea grandes desafíos y dificultades, porque, como dije, en el territorio también hay que articular con los diversos actores sociales que ya mencioné, a esos desafíos y dificultades se le anteponen las oportunidades innovativas que, en términos científicos y tecnológicos, este tipo de metodología de trabajo y de perspectiva de la ciencia y aplicación aporta. Y supone, por otro lado, pensar en términos largoplacistas. La construcción de los vínculos humanos, la comprensión de la trama territorial, la indagación y la formulación de los problemas relevantes, y la propia construcción de las tecnologías pueden llevar años, llevan años, por lo menos en mi experiencia. Esto, por supuesto, puede entrar en conflicto con un sistema o con una cultura del resultado y la eficiencia que ha penetrado en la actividad científica y académica, pero se puede encontrar un balance. Y por último, bueno, que no deberían ser estas experiencias aisladas, sino políticas científicas y con un apoyo estratégico por parte del Estado, ¿no?, a la investigación científica y a este tipo de perspectivas que hacen que la ciencia y la aplicación tengan un rol transformador. No es esto. Ahora sí está. Sí, yo. Sí. Verónica, ustedes cuando trabajan en lenguas indígenas están hablando de variantes, variantes regionales dentro de la misma variedad lingüística dentro de una misma lengua. Ahora, en el caso del wichí, los hablantes de una variante del wichí, con respecto a los miembros de otra variante del wichí, pueden llegar a comprenderse unos a otros, y especialmente en relación con algo que vos señalaste y que repetiste, los neologismos. Es decir, son neologismos, por ejemplo, de una variante regional, de una variante del wichí, o no de la otra, y son comprendidos por los que no tienen ese neologismo, o bien hay una, digamos, una separación, un divorcio, en cuanto a la comprensión entre una variante y otro de la misma lengua. Bueno, es un tema bueno, como habrán, a ver si puedo ver, el territorio de habla wichí es bastante grande, y se calcula que hay unos 40.000 hablantes. De modo tal que el wichí que está en Villamontes, cuando habla con el que está en Pozo del Villamontes, es allá. Bolivia, cuando habla con la wichí que vive en Pozo del Tigre o Sausalito. Bueno, depende de la experiencia lingüística del hablante, de la historia, digamos, de esa persona, cuánto ha viajado, cuán acostumbrado está a escuchar otras formas, tiene mayor o menor facilidad para entenderse con el hablante del otro extremo del continuum dialectal, ¿no? Entonces, la mutua inteligibilidad es a veces relativa, y también hay algo que es difícil de determinar porque hay también depende de la actitud lingüística del miembro de la comunidad. Sostener que todos los wichís se entienden entre sí y que es la misma lengua es fortalecer un concepto de unidad de pueblo y de identificación con una lengua wichí
mayor que decir que no, esos son, no los entiendo, no sé, es casi otra lengua, y esto termina fragmentando muchas veces. Entonces ahí también se ponen en juego porque hay cuestiones de políticas educativas, digamos, ya es difícil hacer que el sistema educativo nacional, de hecho se eliminó de la modalidad intercultural bilingüe a nivel nacional, cuando se eliminó la dirección general, se eliminó. Entonces ya es difícil que haya una inversión para desarrollar una educación bilingüe seria para las lenguas indígenas. Imagínate si además vienen todos los hablantes y dicen, no, vos tenés que hacer 50 libros de mi lengua porque hay 50 variedades dialectales. Entonces, se debilitan, pierden fuerza. Eso el Estado no lo va a hacer nunca, nunca. Entonces, a veces también, en la respuesta, cuando vos le preguntás, ¿te entendés con fulanito? Y bueno, es difícil, digamos, saber realmente el grado de comprensión y inteligibilidad que puede haber allí. Yo los he visto conversar, a veces en wichí y a veces directamente en español. Pero es cierto que las circunstancias de las que los he visto hablando en español es un contexto donde hay hispanohablantes y es una actividad organizada por hispanohablantes. Entonces, hay varios factores que se ponen en juego allí para determinar. Sí me ha pasado, por ejemplo, de trabajar la desgrabación y traducción de un texto grabado en Villamontes, lo desgrabó y lo tradujo un compañero Uchi de Las Lomitas, Formosa, o sea, del último extremo. Lo pudo hacer totalmente, salvo algunas palabras que no entendía. Dijo, estas 4 palabras no las entiendo. Y bueno, se consultó con alguien que manejara, tenga más dominio de la variedad Pecomayene. Con respecto a los neologismos, no, claro, algunos están más extendidos, depende de la historia, digamos, cuántos años hace que haya sido creado ese neologismo, cuánto se haya difundido. Lo mismo pasa con los préstamos. Allí, bueno, depende porque hay algunos que son más recientes y entonces no se han difundido tanto, y hay otros que están más difundidos. Cuando no están difundidos, se ríen en general, no sé qué, ¿no? Yo tengo una pregunta. En cuanto a los registros, ¿tienen variedades como, por ejemplo, un registro vulgar, una lengua estándar, un registro canónico más, no sé, para determinado tipo de práctica que sea diferente de lo que pasa en la vida cotidiana? ¿Cómo manejaron eso en el diccionario? Mira, ese tema, el wichí tiene un grado de normativización muy reciente. El alfabeto se creó, lo crearon los anglicanos para traducir la Biblia en mediados del siglo XIX, del siglo XX. Y hoy día está bastante difundido el alfabeto, pero no está estandarizada la ortografía. Entonces lo que pasa es que para la misma palabra se pueden encontrar varias formas ortográficas. Y bueno, nada, esto es un elemento más en ese proceso de estandarización, porque en definitiva la política es escribir la lengua, no dejar de escribirla porque no está estandarizada. Entonces siempre que escribís tenés que elegir alguna forma. Y bueno. No, pero yo me refería, por ejemplo, al tratamiento de usted o vos. Y el tratamiento de formalidad. No, bueno, los registros, como se han tomado palabras primero que no está tan claro cómo son los registros. Hay, sí, variación etaria. Palabras que usan los más ancianos y las que usan los más jóvenes. Que eso, claro, ellos mismos lo pueden identificar. En cuanto a los registros, en los ámbitos, son comunidades que son de tradición cazadora-recolectora.
Entonces la organización social es bastante horizontal y la división de conocimiento no es como la que tenemos en el sistema capitalista. Entonces, en general, es como que la variación de códigos o de registros no está tan clara como la podemos encontrar en este caso, donde un universitario con una persona que tiene un primario, dos adultos, vas a encontrar una diferencia y en la adecuación de los registros. Bueno, obviamente que ya hay solapamiento de su sistema tradicional con el sistema capitalista, hay estudiantes universitarios, hay maestros, bueno, hay distintos grados de alfabetización, distinto tipo de interacción con instituciones gubernamentales, instituciones públicas, privadas. Entonces, creo que es posible que se vaya formando una cuestión de registros. En algún momento ICA lo quiso trabajar este tema porque, digamos, como que aparece, cuando se está estudiando el profesorado, aparece el tema de los registros. Bueno, entonces, oral escrito, y no está claro cuál es el registro escrito porque no hay una tradición escrita. Formal, informal. Y bueno, pasa que tampoco está tan claro cuál es eso, porque la tradicional no tenía una distinción tan de este tipo. Puede ser con los ancianos, un poco más, pero a él mismo le costaba encontrar las diferencias. Tal vez, ahí yo estoy diciendo, tal vez no, seguro, hay que hacer un estudio un poco más fino. Yo no lo hice y hay que hacerlo, sí, para empezar a identificar marcas de registro, incluso con los usos escritos, que ya son bastante más, y los cuentos, no es la transpolación oral de la escritura, los reescriben. Entonces empieza a haber un estilo, un registro escrito que puede empezar ya a estudiarse, a ver qué características fue asumiendo. Pero usan mucho el Facebook, y se entiende todo, o sea, vos ves las cadenas de conversación en el Facebook y yo a veces no reconozco la palabra porque la escriben de modos muy distintos y después veo que otro la repite y era esta. Ellos se entienden perfectamente. Se entienden a pesar de que haya esta oscilación en cuanto a la ortografía de las palabras. Bueno, esto está en proceso, para el diccionario, bueno, se fueron incluyendo vocabulario, palabras que surgieron de textos narrados por ancianos, de propuestas por los chicos que son más jóvenes, de vocabularios que ya fueron registrados. Y bueno. ¿Cuál es la forma que incorporan al diccionario si hay posibilidades de que se escriban de distintas maneras? ¿Cómo deciden eso? Mira, a partir de cómo fue escrita en otros vocabularios, de ahí fue circulando la lista, son 3.184 entradas por ahora, y el diccionario tal como lo tenemos ahora lo revisaron, no sé, 30 personas más o menos de distintos lugares. Y bueno, algunos meten alguna corrección y otros la aceptan así, entonces en principio va a estar así. Nuestra idea es, como va a ser online, habilitar un correo electrónico y sugerir al usuario que nos escriba con los problemas o las cuestiones que encuentre. No sé, yo esta palabra no la encuentro, a ver por qué no la encuentro. Porque capaz que está y la está buscando de un modo que está escrito, entonces bueno. La idea es que con el uso se empiece a ajustar, ¿no? Porque obviamente no van a haber un montón de palabras que van a venir mucho, van a decir yo la escribo distinta, no sé. Esto ya lo sabemos, pero bueno, nada, es iniciar un proceso que bueno, esperemos que se pueda sostener con el tiempo. Pero una cosa,
los wichí, entre ellos, vos dijiste que hay 40.000 hablantes. Más o menos, Más o sí, menos. bueno. Y entre ellos lo habitual es que como lengua primaria hablan el wichí. Sí, sí. No, ya, los grados de vitalidad es altísimo. Los nenes llegan a la comunidad y están todos jugando en wichí, hablando, riéndose, todos los chicos hablan en wichí, se transmite intergeneracionalmente, se usa en la comunidad, se usa fuera de la comunidad, se usa en la escuela. El wichí es aglutinante. Es aglutinante. Sí, es aglutinante y con una tendencia a la polisíntesis. Así que tiene esto de que una palabra puede equivaler a una oración. ¿Y no hubo resistencia a la escritura? Mapudungun, por ejemplo, hubo en algún momento algún movimiento de, bueno, si nuestra lengua es oral, ¿por qué la metemos en este corsé de la escritura? ¿No? Hubo debates. Mira, hoy día yo no sé cómo fue cuando iniciaron con el proceso los anglicanos, porque de eso venía de la mano de la evangelización, ¿no? Hoy en día, en general, tampoco uno puede generalizar por todo el pueblo 40.000 personas, pero en general es una militancia porque se escriba, es una militancia porque se use la lengua escrita, porque le da estatus, le da privilegio, le prestigio. Digamos, son conscientes de esas asimetrías lingüísticas que hay con el respecto del español y bueno, hay una militancia lingüística importante en el pueblo wichí. Yo creo que, de hecho, es uno de los pueblos con mayor cantidad de hablantes que han tenido siempre y tienen una cosa en general de adoptar las nuevas tecnologías. En Facebook lo usan muchísimo, ya enseguida se consiguieron los celulares estos inteligentes, para usar WhatsApp, entonces, bueno, creo que esta estrategia implícita que han tenido en general les está resultando muy eficiente. Bueno, muchas gracias a los expositores.